Saludos y bendiciones de parte de los estudiantes Jensi Cedeño, José Berigüete y un servidor Misael Rivera Guerrero. Estaremos exponiendo sobre las condiciones de seguridad para la utilización de las maquinarias y herramientas de trabajo. Esto es para la asignatura de Seguridad e Higiene Ocupacional impartida por el docente Santiago Zorrilla en la Universidad UFEC, Recinto La Romana. Lo primero que nos dice este reglamento acerca de esto es que toda maquinaria deberá ser adecuada para prevenir los riesgos de explosión, tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o almacenadas por este. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de la maquinaria que pueda afectar la seguridad o la salud de los trabajadores, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas. También, si fuere necesario, el operador de la maquinaria tendrá la obligación de cerciorarse desde los puestos de mando principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre precedida automáticamente de un sistema de alarma, tal como una señal de advertencia acústica o visual. El trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios suficientes para sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la detección de la maquinaria. La maquinaria que extrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provista de dispositivos de detección adecuados a dichos riesgos. La maquinaria que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores, líquidos o por emisión de polvo o polución deberá estar provista de dispositivos adecuados de captación o extracción de dichos elementos localizados en las fuentes emisoras correspondientes. Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, las maquinarias y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. Las maquinarias cuya utilización requiera que los trabajadores se sitúen sobre las mismas deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en dichas maquinarias no constituyan un riesgo para su seguridad y salud de los trabajadores. En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, deberán disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 centímetros o de cualquier otro sistema que proporcione una protección equivalente. Cuando los elementos móviles de las maquinarias puedan entrañar riesgos de acciones por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. Ahora estaré hablando sobre los resguardos y los dispositivos de protección. Serán de fabricación sólida y resistente. No ocasionarán riesgos suplementarios. Incluirán mecanismos que impidan su anulación o puesta fuera de servicio con facilidad. Deberán estar situados a suficiente distancia de las zonas peligrosas. No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas y para los trabajos de mantenimiento, limitado el acceso únicamente al sector
en el que debe realizarse sin desmontar, de ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección. Si por razones de mantenimiento se retira el resguardo, debe exigirse su colocación nuevamente antes de poner la maquinaria en movimiento. También nos habla de que toda maquinaria que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para controlar la generación y propagación de estos agentes físicos. La maquinaria usada para el almacenamiento, trasriego o tratamiento de líquidos corrosivos o de alta temperatura deberá disponer de la protección adecuada para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los mismos. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra riesgo de contacto o proximidad de los trabajadores. Los equipos de trabajo que se utilicen en condiciones ambientales, climatológicas o industriales agresivas que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores deberán estar acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros. Buenas, mi nombre es Josué Berigüete y vamos a hablarle de la página 33 y 34 del tema en curso. Esta nos dice que tenemos que tener las herramientas adecuadas para nuestra área de trabajo para evitar la ocurrencia de cualquier tipo de impacto o prisión o aprisionamiento de los trabajadores. La instalación de una cabina para el contacto de algunas partículas, estructuras que impidan el vuelo de las maquinarias, una estructura que evite el riesgo de caída de los trabajadores transportados, las maquinarias utilizadas para la evaluación de cargas que varían esta instalación confirmen. Dispositivos de alarma de la maquinaria deberán ser perceptibles y presentibles fácilmente. La maquinaria deberán llevar las advertencias, señalizaciones necesarias para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. En las grúas instaladas de forma permanente deberán tomarse las medidas preventivas destinadas a evitar el riesgo que carga la grúa. La maquinaria se instalará y utilizará de modo que reduzca los riesgos para los trabajadores. Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad. La maquinaria no deberá utilizarse de forma o condiciones en condiciones que estén averiadas. Entonces, antes de utilizar una maquinaria, se comprueba que su dispositivo de protección y condiciones de uso sean las adecuadas. Cuando utilicen la maquinaria, pues
tienen que estar seguros que esté bien equipada y evaluada para su seguridad. Es cuanto.